Y quiero invitarles, hermanos amados, a tomar su Biblia y abrir en Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Hebreos 13, del 1 al 9. Mientras ustedes están buscando, quiero recordarles que nuestro tema del año es Sirvo como sirves al Señor. Sirvo como sirves al Señor. Y el tema que vamos a iniciar en este domingo, bueno, lo iniciamos de hecho ayer en los grupos, es el tema de la serie Sin buscar grandeza personal. Sin buscar grandeza personal. Sirvo como sirves al Señor sin buscar grandeza personal. Y para lograr eso, de servir como nuestros mayores sirvieron al Señor y no procurar grandeza personal, pues una de las maneras es ejercitarnos en acciones cristianas. Así que el tema de hoy es me ejercito en acciones cristianas, basado en este pasaje que vamos a leer. Así que si lo tienen, acompáñenme a decir la confesión bíblica y luego nos ponemos de pie para leer y decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y la condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: y las madres de Busca a Dios dicen: santos de Dios. Dice que un misionero llegó a una iglesia, en un lugar, y le sirvieron comida, ¿va?, como es costumbre en ese lugar. Pero él era de buen diente, ¿va? Él sirvió un platón, no sé qué tipo de comida, pero la cosa es que no le llevaron herramientas, dijo. Entonces él pidió: ¿me puede traer una servidora, pero la más grande que encuentre, por favor? Y entonces le llevaron a la diaconisa más grande. Porque en los pueblos no le llaman servidora, a las cucharas. Él pidió la servidora más grande y le llevaron a la diaconisa. Y pues nosotros, hermanos amados, vamos a estudiar las acciones cristianas para no buscar gloria o grandeza personal. Sí, ya tienen Hebreos 13, ahora sí nos ponemos de pie y leemos lo que dicen estos 9 versículos, del 1 al 9 nada más. Con calma, pero concentrados en lo que dice la palabra, porque ella es la que nos habla. Ahí en el teléfono o en la Biblia, donde usted esté leyendo, ponga su atención y sus sentidos en la palabra del Señor. Dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas,
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Ustedes saben que como iglesia nosotros sabemos o conocemos o hemos señalado en diversas ocasiones, desde el púlpito y probablemente desde alguna conversación fraternal, que hay necesidad de tener una práctica constante de las disciplinas cristianas. Que nosotros venimos a la casa del Señor a reflejar lo que en realidad somos en diferentes ámbitos de la vida. Y ahí es donde debemos practicar esas disciplinas cristianas. Entre las principales doctrinas cristianas que podríamos mencionar está orar, por ejemplo, que eso no lo hacíamos antes de conocer a Cristo. No orábamos. Leer la Biblia, supongo yo que no. Es rara la persona que sin tener a Cristo lee la Biblia, aunque sí he conocido una que otra persona que sabe mejor la Biblia que los cristianos, sin ser cristiano. Pero hay que asistir al templo, cosa que antes no hacíamos. Yo por lo menos antes yo me iba al estadio, no me iba a la iglesia el domingo. Entonces, esas son las disciplinas cristianas, prácticas cristianas. Diezmar, Dios, ni pensarlo, ¿no? Esa es una lucha que todos los cristianos tenemos con el diezmo. Sobre todo si la economía personal, familiar o nacional es decadente, es difícil. Entonces a nosotros se nos presenta un panorama difícil en cuanto al diezmo. Y eso es que me perdone Dios. Pero no puedo diezmar. Pero es una práctica cristiana, es una disciplina cristiana. Y los que la practican se dan cuenta que tiene beneficios. Ofrendar también, adorar al Señor, etc. Esas son nuestras disciplinas cristianas. Y cuando hacemos énfasis en ellas, no es porque deseemos que cada creyente, como decía hermano Álvaro, aparente hacer las cosas o hace las cosas por aparentar algo que en el interior no está viviendo. Necesitamos que desde dentro fluya aquello que nosotros profesamos al Señor, a Dios. Y entonces a través de las acciones cristianas reflejamos eso que hay dentro, eso que está ocurriendo en nuestro interior por causa del nuevo nacimiento que ocurrió en nuestra vida, por causa de que el Espíritu Santo habita también en nosotros. Entonces viene aquí el escritor sagrado, y digo el escritor sagrado que algunos aseguran que es el apóstol Pablo el que escribió esta carta o esta epístola a los hebreos. Yo me cuento entre ellos, yo considero que sí fue el apóstol Pablo, pero no está bien definido históricamente. En la iglesia los estudiosos no han logrado determinar a ciencia cierta si fue Pablo el que la escribió. Pero aunque no hubiera sido Pablo, hubiera sido otro escritor, lo importante es lo que dice acá, los consejos que da acá. Y yo no sé si en su Biblia dice lo mismo que en la mía, pero yo estoy hablando de acciones, de disciplinas cristianas, y ahí dice deberes. No sé cómo dicen la suya. Deberes cristianos. ¿Y un deber para qué es, hermano? Cuando a usted le dejaban deber en la escuela, ¿para qué era? Para que lo hiciera. No porque lo hiciera su mamá. El deber hay que cumplirlo. Y los que trabajan tienen deberes en el trabajo. Y hay que cumplirlos también. En todos los ámbitos de la vida tenemos deberes. Por eso me llama la atención el título que pone acá, aunque nosotros le estamos llamando acciones cristianas. Me ejercito en esas acciones cristianas. La verdad es que al ejercitarnos en algunas acciones cristianas o en todas, nuestra vida espiritual va a mejorar indefectiblemente, hermanos. Nosotros tal vez no nos vamos a dar cuenta. Lo mismo que sucede con nuestros hijos. Yo no sé si les pasa que dejan de verse con algún familiar, con algún amigo, pues quieren. Y ya cuando se vuelven a ver,
ya son niños, ya no son niños. Y son ellos los que se dan cuenta cuánto han crecido nuestros hijos. Nosotros no nos damos cuenta porque los vemos todos los días. Y si va aumentando 1 milímetro de estatura cada día, eso es imperceptible. Pero el que lo vio hace 3 años, ya no lo ve que creció 1 milímetro, pero pulgadas, centímetros. Y entonces, qué grande está. Esa es la verdadera diferencia. Por eso cuando nosotros practicamos las disciplinas cristianas, nosotros vamos creciendo, aunque no lo percibamos. Y aunque los que están con nosotros no lo perciban, nosotros sí. Y nos vamos a enterar de eso cuando nos encontremos con alguien que dejó de vernos también y dice, y dice, qué rato me han notado. ¿Qué diría hermano ella si lo invitan a otra ahorita que salga el culto? Solo uno. O que uno al año no hace daño, así dicen los amigos que nos quieren hacer caer a uno. Pero ya, y entonces ya lo ven diferente. ¿Qué te pasó? A mí hasta de señorita me trataron cuando vieron que ya no tomaba. Yo, hombre, necio el hombre que tomara. No, gracias, no, gracias. Puedo compartir con usted, pero no voy a tomar cerveza. Vamos a echarle su agüita a la señorita. Está bueno, pues sea orange le queda. Hermanos amados, nosotros vamos cambiando cuando practicamos lo que la palabra nos demanda. Pero si no lo practicamos, entonces permanecemos igual. Entonces no se nota la diferencia, ni los que están cerca de nosotros todo el tiempo, ni los que nos ven de vez en cuando, van a notar diferencia alguna. Fíjate vos que soy Eugenio. No te lo crees ni vos mismo. Señor, no miran malas palabras de hace 8 años. Y seguís siendo tan mentiroso. No hay diferencia. Por eso necesitamos ejercitarnos. Entonces, mis hermanos, para no hacer mucha parafernalia con esto, o mucho adorno, pues, aquí está el adorno. Quiero ir al grano, quiero ir al punto. Miren, lo que nos dice el pasaje son algunas cositas puntuales. Primero, nos habla de la hospitalidad. Ser hospitalarios es una de las disciplinas cristianas que nos deben distinguir a nosotros. Dice el verso 2, no os olvidéis, empieza hablando del amor fraternal, y ya cuando habla del amor fraternal ya nos está preparando para lo que viene. Y luego dice que no os olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La primera acción entonces es que debemos citarnos en la hospitalidad. Algunos eran tan hospitalarios que no se dieron cuenta que hospedaron ángeles. Ángeles los visitaron. Ellos no pensaron que eran ángeles, ellos los vieron como personas normales, pero eran ángeles. A Abraham le pasó. Si usted busca en la Biblia, algunos cuantos ahí les pasó esto, que hospedaron ángeles. Y no me extrañaría que una persona que sea tan hospitalaria en estos tiempos, eventualmente hospede un ladrón, va, y que al otro día ya no cantó el gallo. ¿Qué pasó con el gallo? Se lo llevó aquel. Los gallos ahora son menos locos, a mediodía están cantando ahí a veces. Ya no cantan a las 5 de la mañana como antes, hermano. Ya han cambiado los gallos también. Pero la cuestión es que hospedaron ángeles, es decir, hospedaron personas enviadas de Dios, mensajeros de Dios para su vida. Y entonces esto a mí me hace pensar que tal vez nosotros no podamos ejercer esta hospitalidad a la misma forma que lo hacían en ese tiempo. Pero, por ejemplo, nuestros anfitriones, ellos son personas hospitalarias. Yo he visto en muchos de ellos que se preocupan porque uno esté bien, le dan la mejor silla a uno, que ellos se sienten en un banquito. Eso es hospitalidad, hermanos. Y por esa razón yo tengo que agradecer en este momento a nuestros anfitriones y bendecir sus vidas de los grupos pastorales que cada semana están recibiendo el grupo. Algunos pues tienen su grupo rotativo, entonces tal vez les toque cada 2, 3 o 4 semanas.
Pero hay quienes son fijos, los anfitriones, y cada semana, ahí están los hermanos. Yo no sé si todos nosotros que no somos anfitriones valoramos eso. Valoramos que alguien abra las puertas de su casa y yo pase adelante, hermano. Eso es hospitalidad. Eso es hospitalidad. Y entonces, eso es lo que necesitamos. Es una de las acciones que todos deberíamos tener en manera espontánea en nuestras vidas. Habla de dar asistencia a 2 segmentos poblacionales. En el 3 dice de los presos. Y en el 7 dice de los pastores. Los 2 comienzan con P y terminan con S. A los presos y a los pastores hay que dar, no que se parezcan tanto. Pero habla de los presos porque ellos están limitados de su libertad. Y la palabra que usa es acordaos. Me llama la atención que use ese término porque cuando se habla de acordarse o recordarse es porque normalmente a uno se le olvida. Ahí se acuerda que mañana tenemos grupo, hermano. Sí, ¿en dónde va a ser? En la casa de fulano tal. ¿Por qué? Porque al hermanito se le olvida. Entonces ahí le están diciendo, ahí se acuerda, hermano. Recuerda, ahí se recuerda, bueno, la otra semana hay grupo. Bueno, supongo, sí, así estoy, sí. Si no estoy en San Marcos, dice el hermano. Pero de los presos, no todos nos recordamos, hermanos. Y si nos acordamos, no mucho nos atrae la idea de darles asistencia. Pero algunos de nosotros aquí creo que ya nos ejercitamos en ello, aunque sea una mínima parte. Algunos ya hicimos eso, ya asistimos a algunas personas que estaban en esa condición y seguramente nos sentimos satisfechos, nos sentimos tranquilos después de haberlo logrado y hasta lo vimos como una hazaña porque no es algo normal que hagamos nosotros, no es algo muy recurrente en nosotros. Algunos hasta se aprendieron su número de DPI porque coincide el tiempo en que estaba surgiendo el DPI y había que hacer unas grandes colas y cuando uno entraba le pedían su DPI, cuando uno salía para devolverle su DPI le preguntaban el número. Entonces algunos hermanos vio que en la cola para poder entrar, ahí se lo aprendieron, el número del DPI. Les trajo un beneficio. Eso ya fue un beneficio de poder dar asistencia a alguien que no podía salir a la calle, que no podía ir a pasear, que no podía venir a la iglesia, que no podía reunirse con los demás hermanos, estaba en necesidad. Y seguramente los que recibieron esa asistencia, los que recibieron esas atenciones, esas visitas, seguramente se sintieron amados, seguramente se sintieron especiales y sintieron que no todo estaba perdido para ellos, que alguien se acordaba de ellos. Por eso acá se presenta esta necesidad, esta situación. Pero nosotros podríamos extenderlo a todos los que están en necesidades diversas, hermanos. Prestar asistencia a aquellos que están en necesidades diversas. Por otro lado, en el verso 7 habla de los pastores y habla de imitar su fe y de analizar el resultado de la conducta de ellos, de que quienes han predicado la palabra de Dios. Yo agradezco a hermana Hilda que entre su oración al inicio mencionó al pastor y mencionó la función esencial y primaria de la enseñanza en la palabra de Dios. Entonces, aquí en el verso 7 dice también, lo mismo que decía de los presos, acordaos de los presos, ahora dice, acordaos de vuestros pastores. Es interesante que aquí diga de vuestros pastores, porque pastores hay por montones, ¿verdad? Es acordaos de los vuestros, que os hablaron la palabra de Dios, considerad su conducta, cuál haya sido, e imitad su fe. Y esto es importante, hermanos, porque estamos hablando de servir como sirvieron nuestros mayores. Todos tenemos pastores aquí. Yo tengo pastores también, de quienes he aprendido, y he aprendido de su fe, porque me he dado cuenta que también son seres humanos. Me he dado cuenta que también ellos tienen necesidades, también ellos se enferman, también ellos
pasan situaciones económicas difíciles, también se enfrentan al dolor en sus diferentes manifestaciones, pero ellos mantienen la fe y aún están orando por los demás hermanos y aún están tratando de ayudar a los demás. Entonces eso es realmente loable, y por eso dice aquí, acordado de los pastores. Si usted se acuerda de su pastor o de sus pastores, para orar por ellos ya está haciendo bastante, hermano. Yo creo que eso es bien importante. Pero luego menciona el tema del matrimonio, y yo agregaría aquí la familia. En el verso 4, miren, hermanos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Otra acción cristiana entonces aquí es darle valor correcto al matrimonio. El matrimonio hoy está bajo amenaza, hermano. Bueno, y no solo hoy, ya desde algún tiempo atrás, desde algunas décadas atrás, el matrimonio ha estado bajo amenaza. Las amenazas en contra del matrimonio podemos pensar que son las que menciona aquí: el adulterio, la fornicación, pero ahora también tenemos ¿cómo le llaman esto? Esto de género y de ideología de género. Eso amenaza el matrimonio como es concebido en la Biblia. La Biblia dice que Dios creó a dos seres humanos, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos seres humanos? Un hombre y una mujer. De hecho, la palabra hombre abarca a los dos, porque en Génesis dice, si fuéramos ahí, pero no voy a ser exhaustivo, dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. O sea, el hombre incluye al varón y a la hembra, a la mujer. Somos la creación de Dios. Pero ahí nomás, Él no creó más ideologías, más géneros, no, son esos dos. Pero está esa gran amenaza, hermano, y no solo de la vida social, incluso desde las cortes, desde los ¿cómo se llama? Los congresos, en donde se elaboran las leyes. Ya están queriendo meter leyes para aprobar, por ejemplo, un matrimonio homosexual. Eso es amenaza. Y entonces me llama la atención que aquí la palabra nos diga que una de nuestras disciplinas o acciones cristianas debe ser velar por el correcto matrimonio, el matrimonio que agrada a Dios, y por ende la familia que agrada a Dios, porque del matrimonio se deriva la familia. ¿Qué haríamos, hermanos, si se aprueba la ley de que se pueden casar hombre con hombre? Y se empiezan a casar todos los hombres con otros hombres, y las mujeres con las mujeres. ¿Cómo van a venir los hijos? ¿Cómo van a venir los hijos? Y yo me pregunto, ¿cómo van a venir los hijos? Los hijos vienen por la unión de un hombre y una mujer. No pueden venir por la unión de dos hombres ni por la unión de dos mujeres. Lo siento mucho. Sí, pero es que hay que respetar la dignidad de uno, lo que uno cree, lo que uno quiere. Está bueno. Les respetamos, pero hace un poquito para allá. Porque aquí estamos la gente que tememos a Dios. Hoy hay un movimiento, hay un cisma, hay un levantamiento de diferentes sectores, incluyendo a la iglesia, que está protestando porque Guatemala votó para que Palestina sea un estado reconocido por la ONU. ¿Qué les parece a ustedes? Pero no hemos protestado mucho cuando se levantan esos movimientos. Y tenemos que hacerlo, tanto por esto como por aquello, hermano. En fin, no me quiero meter a más situaciones, pero lo que estoy remarcando es que una de las acciones cristianas es valorar nuestro matrimonio y valorar nuestra familia. ¿Desde cuándo hay que empezar a valorarlo, hermano?
O sea, ¿desde cuándo tengo que empezar a valorar mi matrimonio? Desde que no lo tengo. Desde que soy joven. Desde que estoy, como dicen en mi pueblo, en busca. Desde ahí tengo que empezar a valorar. Y eso siempre me trae a la memoria la anécdota que me contaban mis suegros, que ellos desde que sus hijas estaban chiquititas, ellos hacían su culto familiar y oraban por mí. Digo por mí porque ahora sé que era yo. Pero ellos oraban por los esposos de sus hijas. Y las hijas, como eran niñas, se mataban de la risa. Y cuando estaban por el esposo de Dorita, que sea un miguelense. O tal vez dijeron, aunque sea un miguelense. Y ahí venía yo, ¿verdad? Pero eso es importante. Y entonces los jóvenes deben ser temerosos de Dios y pedirle a Dios. Porque Él sabe mejor que ustedes. Él conoce mejor que ustedes. Él va a dar dirección. Ustedes tendrán que hacer alguna acción, los varones tendrán que ir a comprar unas rositas o tener que comprar un pastelito y como hacía yo estábamos orando, ¿verdad? Porque a mí me pusieron a orar un mes antes de entrar a hablar por pedir permiso para que fuera mi novia, un mes. Y entonces yo estaba orando, pero siempre que podía les traía un supoito campero. Entonces decía, hermano, ahorita este hermano listo porque está orando, pero con el mazo dando, con el pollo dando. Y hermanos amados, desde ahí hay que valorar el matrimonio y la familia. Ya no digamos cuando somos casados, ya no digamos cuando somos los responsables de una nueva familia, de un nuevo hogar. Hermanos amados, cuando nosotros nos casamos, jóvenes, cuando nosotros nos casamos nos convertimos en fundadores de una nueva familia. Porque tal vez usted pertenecía, vamos a poner un ejemplo, mis hijos, para no meterme en líos con usted. Mis hijos pertenecen a la familia Viatoro Cruz. Pero ellos van a fundar una familia que no va a ser Viatoro Cruz. No, o sea, que se consideran una de apellido Cruz otra vez, ¿verdad? Pero puede ser que sea Viatoro Washington. Viatoro qué sé yo, no se me viene otro apellido. Yo creo que Washington ni es apellido, ¿no? Pero va a ser otra familia, eso es lo que estoy tratando de decirles. Así que, hermanos amados, tenemos que valorar nuestra familia. Desde nuestro matrimonio, valorarlo. Mire lo que dice aquí, qué tremendo. Honroso sea en todos el matrimonio. O sea, el buen matrimonio da honra, hermanos. El buen matrimonio da honra a las personas. Y el hecho sin mancilla es el hecho que no ha sido manchado, que no ha sido violentado, que no ha sido traicionado. Porque a los fornicarios, o los que practican la fornicación, y a los adúlteros, de ellos se encargará Dios. A ellos los juzgará Dios. Qué tremendo, hermano. Pasemos a lo otro. Tener costumbres sanas. Dicen los versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y estos versos se centran en el aspecto de tener costumbres correctas, que se elimine la avaricia. Y la avaricia, hermanos, es el amor exacerbado o exagerado por el dinero. Nosotros sabemos que la Biblia afirma que raíz de todos los males es el amor al dinero. Quedemos claros, el dinero no es malo. ¿Cómo sirve el dinero? ¿Cómo ayuda cuando hay? ¿Y cómo hace falta cuando no hay? Pero no es malo. Lo malo es enamorarse del dinero. Lo malo es tener ese amor exacerbado que se llama avaricia. No vaya a decir usted, como dijo un hermano, avaricioso, dice usted. No, eso no está bien dicho. De avaricia, si usted quiere decir a alguien que tiene avaricia, eres avaro, no avaricioso. Porque lo confunden con la codicia. También entonces revuelven el codicioso es el que tiene codicia. Y el avaro es el que tiene avaricia. Entonces, avaricioso es.
No, es avar y codicioso. Sí. Codicioso es el que desea las cosas ajenas, ¿verdad? Lo que no tiene, lo que otros tienen. Entonces, lo que está diciendo aquí es eliminar la avaricia. Y eso se puede conseguir con la práctica cotidiana de aceptar y estar contentos con lo que tenemos ahora. Pues Dios no nos desamparará ni nos dejará así seguir. Nosotros debemos tener fe en Dios, hermanos. Y debemos darle gracias a Dios con la misma convicción que damos gracias cuando hay un pollito campero en la mesa, que si es granjero al final es lo mismo, o que si es pinulito, o que si solo hay frijolito, igualito, o si solo hay tamalito con sal, como dice el otro. En todo debemos ser agradecidos con el Señor, contentos con lo que tenemos ahora. Si no, caemos en la avaricia o en la codicia. Esas acciones deben ser una costumbre en nosotros. Debemos practicarlas de manera espontánea y todo el tiempo en nuestras vidas. Que no tengamos que ser forzados a realizar eso, porque entonces no lo estamos haciendo de voluntad. No estamos creciendo en ello. Debemos señalar que la costumbre, hermanos, es algo que se ve confrontada con gran cantidad de elementos. Por ejemplo, dentro de los cuales subyacen la gran cantidad de situaciones incorrectas. Es decir, cuando uno es avaro, por ejemplo, entonces desarrolla costumbres insanas, como de tomar lo que no le pertenece, quedarse con un vuelto, quedarse con algo que le prestaron y ya no devolverlo. Ese tipo de costumbres son insanas, son incorrectas. Entonces, cuando eliminamos la avaricia, nosotros ya vamos a ir quitando todos esos pequeños malos hábitos en nuestra vida. Cualquier cosita, por sencilla que sea, hermanos amados. Y cuando hablamos de costumbre, hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Por ejemplo, la Biblia dice que nos congreguemos, dice en Hebreos, que nos congreguemos no como algunos que tienen por costumbre. La costumbre que tienen algunos es no congregarse. La costumbre que nosotros tenemos es congregarnos. Claro, tampoco les digo, aunque sea por costumbre, vengamos al culto, hermano, no, porque debemos crecer, lo estamos diciendo, debemos ser llenos de la presencia de Dios, debemos de aprender de su palabra, debemos depender más de Él, debemos creer en Él. Entonces, ya no va a ser una costumbre. Pero el problema que señala ahí es que algunos se acostumbraron a ya no venir a la iglesia. Y esa sí es una mala costumbre. O hacer cosas que son incorrectas como derivado de la avaricia que ya la mencionamos. Y finalmente entonces, hermanos, ser firmes en la fe. Versículos 8 y 9 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, es el mismo. El mismo que murió en la cruz del Calvario. El mismo que sanó a la mujer con flujo de sangre después de 12 años. El mismo que honró a aquella mujer de la cual nos leía nuestro hermano Álvaro al inicio del culto. Él es el mismo ahora también, y será el mismo siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y luego dice en el verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Bueno, para empezar entonces no olvidemos, recordemos que Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso debemos creer en Él siempre. Y esa afirmación se convierte como le dijeron, el punto en el eje central para todo lo demás que viene, para poder traer a memoria otras cosas buenas a nuestra vida, para valorar todo lo que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual y para desechar todo aquello que no va con el Señor, todo aquello que a Dios no le agrada, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, mis hermanos amados,
Los cristianos debemos ser permanentes como Cristo, no cambiar, no que nuestra fe no dependa de las circunstancias, porque nuestra fe no está puesta en las circunstancias, nuestra fe no está puesta en el presidente, nuestra fe no está, porque muchos ahorita ya están, ya nos equivocamos con el presidente. Miren el presidente que elegí. ¿Y cuántos de ustedes votaron por él? No levanten la mano. Ya sé que votaron por él. Eso no me lo reveló carne ni sangre. Muchos votamos por él. Tal vez no en la primera vuelta. Si a ustedes les pasó lo que a mí, yo en la primera vuelta no sabía que había un candidato a la presidencia de apellido Arévalo. Y menos sabía que era hijo de Juan José Arévalo. Menos. Es cuando me enteré y que entró a la segunda vuelta, pues yo pensé que íbamos bien, porque Juan José Arévalo se cuentan cosas buenas. De tal palo, tal astilla. Y muchos seguramente pensaban así. Pero miren, no todo lo que brilla es oro. Pero tenemos ahora el deber de orar por él, eso sí, como buenos cristianos también por él y por todo el gobierno, para que no se equivoquen, hermano, o para que no cometan cosas intencionalmente. Que Dios los ilumine, porque pues quedan ¿qué? Todavía como 3 años, hermanos, de ese gobierno. En consecuencia, mis amados hermanos, lo que estamos diciendo acá esta mañana es que nosotros intencionalmente busquemos desarrollar todas las acciones cristianas, porque son las que nos van a ayudar. Mencionamos en primer lugar ser hospitalarios, dar asistencia a los necesitados, reconocer a los pastores, valorar el matrimonio y la familia, tener costumbres sanas y ser firmes en la fe. Y yo les voy a decir algo. ¿En qué grupo de personas de la iglesia normalmente nosotros encontramos reunidas estas características? Yo les voy a decir, normalmente en las mujeres. Y muchas de esas mujeres son madres. ¿Qué se dice de las madres, por ejemplo, en cuanto a asistencia a su familia? Que se quitan el bocado de la boca para dárselo a los hijos. Por ahí habrá una que se lo quita a los hijos para comérselo ahí. Siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero ella no vino acá a esta boca este día. Ellas no están aquí. Aquí están solo las que se quitan el bocado de la boca y se lo dan a los hijos. Antes de llenarlo de saliva. Se lo dan. Para mí que ellas son las más hospitalarias. Ellas son las que dan mejores asistencias. Ellas son las que valoran más el matrimonio y la familia también. Y tienen las mejores costumbres. Yo creo que ellas son incluso las más firmes en la fe, porque sé de muchos hogares donde el hombre es que no camina muy firme espiritualmente y la esposa es la que lo anda jalando ahí. Vamos, dale. No nos quedemos. Y la esposa es la que lo anda animando al esposo. Eso es lo que yo veo, hermanos amados, y tengo una experiencia de 32 casi años en el ministerio y he visto que las mujeres, no solo en la Biblia, ni en la práctica de la iglesia, son las que han salido adelante. Son las mujeres las que nos dan enseñanzas maravillosas acerca, hoy por ejemplo, de la adoración a Jesús. De hacerlo con sensibilidad, por ejemplo. Son las mujeres las que ayudaron a Jesús en su ministerio, económicamente incluso. Son las que corrieron más de mañana. Bueno, hoy temprano sintieron el temblor, hermano. ¿Cuántos estaban todavía acostaditos cuando fue el temblor? Levanten la mano. O sea, debo entender, todos los demás levanten la mano, los que ya estaban levantados. No paran. Como 5 levantaron las manos que estaban durmiendo, y como 6 levantaron que ya estaban levantados. Y todos los demás, ni les ha amanecido. Pero yo te aseguro que de los que ya estaban levantados, la mayoría eran mujeres. Estaban lavando ropa o ya estaban preparando el desayuno. Y los hombres todavía estábamos en la cama. Yo estaba en la cama de sones y sentí break. Y no se gritaba así.
Y cuando me ay, temblor. Sí, verdad. Sí, 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 hermano. Y hermano, las mujeres son más activas en la casa. Así que yo quiero esta mañana valorar a las mujeres y en especial quiero valorar a las madres.